Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Izquierda Diario. Hoy estamos acá en el estudio con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo andás? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, discusión de alcance nacional, cuenta regresiva para lo que es este acuerdo que está discutiendo el gobierno con el staff del Fondo Monetario Internacional. Ayer incluso hubo una nueva reunión del staff, del directorio del fondo. No se conocen los detalles de la reunión específicamente, era una reunión de tipo informal, pero el gobierno está apurado buscando cerrar este acuerdo que está trayendo mucha discusión, está impactando de lleno en el terreno de la política, de la economía y obviamente socialmente también. Y bueno, incluso atraviesa al frente de todos, ¿no? Convocamos esta charla, esta entrevista con la idea del FMI, la crisis del frente de todos y un ajuste que se profundiza. Así que, Cristian, te queríamos preguntar algunas cuestiones sobre este acuerdo, sobre este debate que está atravesando el país. Y uno de ellos es que el gobierno plantea, por un lado, que hay un déficit fiscal que hay que buscar, un achique de la brecha cambiaria y una reducción de la emisión monetaria, ¿no? Como grandes ejes de este acuerdo al que va, y que una forma de conseguir eso sin ajuste es haciendo que la economía crezca. ¿Se puede atender a todas esas demandas que plantea el Fondo Monetario y a la vez esperar que vayamos un año con crecimiento económico? En realidad, digamos, falta todavía los contornos precisos del acuerdo al que se llegue, pero esos contornos solo podrán empeorar los lineamientos generales que ya planteó el ministro Guzmán, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos es las metas generales de ajuste fiscal, lo cual en realidad es un poco más de lo que el gobierno dice, porque este año hubo ingresos extraordinarios, el año pasado, el 2021, que no van a estar en el 2022, y entonces van a tener que ajustar un poco más. Parte de esto lo van a hacer mediante la inflación y otra parte haciendo mucho más difícil cualquier recomposición, ya sea de las jubilaciones, ya sea de los salarios de todo el sector público, ya sea los planes sociales. De hecho, en esta negativa del gobierno a aumentar los planes del programa Potenciar Trabajo o a incrementar la cantidad de beneficiarios, ya se ve la marca del Fondo Monetario Internacional. Y lo mismo en otras dos medidas, que es el problema de las tarifas, donde al plan este inicial de segmentación, donde muy poquitos pagarían más, alrededor de 500.000 hogares, y el resto seguiría con un aumento menor a la inflación del 20%, aparentemente habría un plan para modificar esto y que solo tengan subsidio quienes cobran la tarifa social. Bueno, esto va a crear otro cimbronazo, o sea, digo, por un lado ajusten los planes, limitación a los aumentos que tenga el sector público, etcétera, ataquen el plano de las tarifas, y hay otro elemento importante que es el ritmo de evaluación que no se conoce. Entonces, eso de conjunto lo que te hace es que son medidas, por un lado, recesivas, porque aumentar las tasas de interés por sobre la inflación, bueno, te encarece brutalmente el crédito, el que tenga tarjetas lo que va a pagar por la mora de interés, tiene ese efecto de frenar, digamos, ponerle un límite al crecimiento que va a tener la economía, y a la vez son elementos inflacionarios, ¿no? Porque, digamos, un aumento de tarifas, así como un aumento de combustibles o la devaluación, son elementos que repercuten sobre el conjunto de la economía. Fueron recientemente publicados los números de inflación, ¿no? Del mes pasado. Sí, de Es alta, arranca muy alta. 3,9, para los alimentos todavía más, 4,9, y bueno, y eso impacta directamente en el bolsillo popular. Entonces digo, esto es lo inmediato del acuerdo, ¿no? Porque la realidad es que es un acuerdo que en la perspectiva que está planteada hace la deuda verdaderamente impagable. Cuando venza el plazo o sea, ahora el acuerdo inmediato, que son asientos contables, un préstamo para pagar un préstamo, donde cada vencimiento que había el préstamo de Macri, el FMI, te anota que vos lo pagaste a partir de un nuevo préstamo. A partir de los 4 años de que empieza este programa, se empieza a pagar. Y cuando se empieza a pagar, se van a sumar por año
los recursos de este préstamo más lo que hay de los acreedores privados. Y otra vez vas a tener vencimiento de 16, 17, 20 mil millones de dólares. Es decir, lo que este año es impagable, Argentina no puede, no cuenta con recursos, bueno, lo vamos a tener en 4 años. Y esto muestra que es un cuento de nunca acabar, que el mecanismo de deuda, fuga, nuevo endeudamiento es lo que va a continuar en Argentina y lo que acepta el gobierno a someterse, con un agregado que es que cada 3 meses el FMI va a revisar las cuentas y va a decidir si te da o no los montos para pagar el crédito que ya venía de Macri. Entonces un gobierno que desde que asumió empezó un camino para llegar acá. Ese camino implicó quedarte sin reservas, se pagaron 7 mil millones de dólares entre el Fondo de Acreedores Internacional en estos 2 años. Tenemos una inflación que ya está en el 50%, una pobreza del 40%, y bueno, es el camino que optó el gobierno, que denunciamos desde un principio en el Frente de Izquierda, que este era un gobierno que venía para pagarle al fondo y que no iba a cumplir de ninguna manera con su promesa electoral del 2019 de que iba a revertir lo hecho por el macrismo y a la vez pagarle al fondo. Una opción era excluyente de la otra, y eso que nos decían que no era así, bueno, ahora ha quedado claramente demostrado, prístinamente demostrado, no hay ninguna duda, y bueno, es un gobierno más ajustador que continúa con el régimen del FMI por el que nos llevó el Fondo Monetario. Y quiero, Leo, a ver, para que se tenga magnitud, porque el debate mediático lo que hace muchas veces es deshistorizar el problema, no ponerlo en perspectiva, y cuando uno lo ve en perspectiva, por el contrario, se da cuenta de a dónde esto nos lleva. Argentina, desde la dictadura para acá, vio incrementarse su deuda en dólares 42 veces. 42 veces. Y eso no es porque no pagamos y se te fueron acumulando intereses. En el medio, pagamos 600 mil millones de dólares. Y en ese mismo periodo, los ricos de este país fugaron al exterior, a los paraísos fiscales, 400 mil millones de dólares. Entonces, este mecanismo, insisto, de deuda, fuga, nueva deuda para pagar deuda, sometimiento nacional, es un camino que bajo el gobierno de Alfonsín, donde se legitimó la deuda de la dictadura, la ilegalidad del traspaso de la deuda de las empresas privadas al Estado, algo que los liberales y antiestatistas nunca mencionan y que avalan de hecho, y lo hizo un liberal como Domingo Cavallo, terminó en hiperinflación. La convertibilidad terminó en una quiebra económica. No es que vino el default y después la quiebra económica, al revés. Vino la quiebra económica, Corralito, etcétera, etcétera, el FMI que te dijo no te hago un nuevo, no te refinancio un nuevo préstamo, quebranto, y luego de eso vino el default. Entonces, ya sabemos cómo terminan las películas del FMI. Bueno, porque acá aparece esta idea de que todo lo que está intentando construir el gobierno es para evitar un default, digamos, y por ese lado evitar una catástrofe, ¿no? Y te incorporo otra pregunta que, o una idea que puede surgir, que si no se cierra, si no se avanza en el acuerdo, vamos hacia una situación de default, vamos a una situación de descalabro de la economía, y eso en última instancia la terminan pagando los que menos tienen. Bueno, lo que pasa que vos para enfrentar al capital financiero internacional y al Fondo Monetario, obviamente tenés que tomar una serie de medidas que limite la capacidad de acción que ellos tengan en tu contra. Entre esas medidas está nacionalizar el sistema bancario para frenar la fuga y el comercio exterior. Pero este es un gobierno que no está dispuesto a tomar esas medidas, que son medidas de defensa nacional elementales frente a los golpes que te traten de dar. Y además, primero la tendrías que haber declarado una deuda odiosa desde que el gobierno asumió, llevarla a los tribunales internacionales, ponerla en cuestión y apostar a un proceso de movilización internacional que te limite los efectos que pueda tener las represalias que se tomen, transformando la deuda argentina en un caso testigo y llamando al apoyo de los pueblos del mundo, de la clase trabajadora, al revés, para lograr la anulación de una deuda que ha sido un fraude completo y que, bueno, fue tomada sin pasar por el Congreso, en el caso del Fondo Monetario Internacional, y que había muchísimos elementos para cuestionar esto. Bueno, sin embargo, no fue esto lo que eligió el Frente de Todos en su conjunto, tomó el camino de ir aceptando, primero de legalizar la deuda con los privados, y luego de apostar a esta idea que el FMI te iba a perdonar algo, y el FMI no le dio ninguno de los reclamos fundamentales del gobierno, como era plantear una extensión del plazo, que se pague a 20 años, y la eliminación de las sobretasas. Nada de esto ocurrió, no fue una reestructuración de deuda,
que era lo que habían dicho en un primer momento, sino una refinanciación de deuda. Y bueno, y ahora vamos a estar frente a rascar la olla permanente para sacar los dólares, para ir acumulando reservas y para pagarle al FMI. Esa va a ser la estrategia económica fundamental. Y todas las medidas que tome el gobierno hay que verlas en esa dinámica, en esa lógica, ¿no? Porque digo, la acumulación de 5.000 millones de dólares de reservas por año, está bien que este año le pueden venir por la devolución de lo que ya pagaron, pero en perspectiva de los años que se vienen eso va a ser así. Y a tiro de que el FMI diga, no me gustó esta medida, no cumpliste la meta, y te obligue a cosas o te declare, che, no te doy los asientos. Cada 3 meses. Bueno, ahí hay una discusión si le dan la plata antes o no por año, pero sería equivalente, no cumplís un año las metas, entonces el año siguiente. Bueno, hay ahí cuestiones muy problemáticas en una economía que está al límite, con enormes elementos de fragilidad y donde hay, obviamente, la responsabilidad, es el gobierno el que nos llevó hasta acá. Ahora, ¿peor o no? Bueno, esto va para el pueblo trabajador implica que a vos te consolidan un umbral del 40% de pobres, que subirá un poco más, un poco menos, pero que es altísimo y que te imposibilita cualquier posibilidad de revertir esta catástrofe social en la que estamos. Es más, vas a tener permanentemente la presión del propio Fondo Monetario Internacional y de la clase dominante de este país para avanzar en lo que ellos dicen que no van a avanzar, que es nuevas violaciones a los derechos laborales, o te los siguen con esta estrategia que tienen hasta ahora de seguirte metiendo reformas regresivas por convenio, por lugar, por sector, y que no la juventud que hoy no tiene derecho a nada, ya sepa que no lo va a tener. Digamos, este es el piso que está. O sea, si vos hoy estás precarizado o precarizada, no tenés derecho a vacaciones, a licencia por enfermedad o por estudio, a un aguinaldo, a la sindicalización, bueno, eso ya está. Esas son las condiciones de trabajo de la juventud. Y discutirán la relación de fuerzas para sacárselo a los que ahora todavía lo tienen o no, pero los que no lo tienen es evidente que no. Avanzar sobre los regímenes especiales jubilatorios, ahí va a empezar una campaña también. O sea, permanentemente vamos a ver una línea para llevarlo hacia ahí, con un plan de la clase dominante que es tratar de, digamos, conformar una nueva mayoría política hacia poco en este gobierno, un poco en el que venga, que va a estar dada por los que van a votar el acuerdo contra el fondo, ¿no? Esa es la base de lo que quiere el núcleo de la clase dominante para ir a avanzar progresivamente en quitar más derechos a la clase trabajadora, una situación ya muy difícil, donde tenemos jubilaciones de indigencia, que son de las más bajas de la región en dólares, salarios que también están entre los más bajos en dólares, es decir, que ya se ha acogotado muchísimo a la clase trabajadora y a los sectores populares, y el acuerdo con el FMI significa que te siguen apretando el torniquete. Y ese es un plan de todos. Vos mencionabas hace un rato, el gobierno había planteado algunas ideas, algunas condiciones para el acuerdo, o algunos objetivos, ¿no?, que no se le cumplieron finalmente. ¿Te parece que atrás de eso está la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque, la reunión que hizo ayer con una serie de representantes del PJ en la provincia de Buenos Aires? O sea, ¿tiene que ver con esos temas que se habían propuesto y que no salieron finalmente? Yo creo que sobre todo lo que tiene es porque una parte de la base del Frente de Todos ya vino y votó a la izquierda en la última elección, que fuimos los que claramente nos opusimos al ajuste y al pacto con el FMI, y ellos temen un drenaje mayor hacia izquierda con este plan. Entonces es evidente que el movimiento de Máximo Kirchner de renunciar a la jefatura de la bancada y decir que a él no le gusta el acuerdo con el FMI y ver qué van a hacer, digo, todavía está por definirse si se van a abstener, van a votar en contra o no, terminan acordando, ¿no? Eso no sabemos, creo que lo más probable es la abstención a esta altura de la situación, pero bueno, cuando esté la letra chica ahí se verá las rispideces que habrá. Yo creo que es para tratar de contener un drenaje por izquierda de su base, ¿no? Una parte muy importante de la cual se abstuvo en la elección, no fue a votar, y otra parte nos votó, y por eso la izquierda en la provincia de Buenos Aires tiene distritos donde saca entre el 7, el 8, el 9, el 10 y un poquito más todavía de porcentaje, en votos que vienen principalmente de ex votantes del Frente de Todos. Entonces, creo que ese intento de contención y un descontento del ala izquierda de gobierno, del sector más progresista, por llamarlo de alguna manera, que ve que esto del FMI es repetir lo mismo de siempre y que se amolda, digamos, a las condiciones del ajuste. Parece que eso es lo que explica este movimiento táctico
de Máximo Kirchner, distintos de la reunión del PJ, que es tratar de consolidar ahí el bloque, de no quedar tan aislado y mantenerse en esa. Hay ahora elecciones, entonces tratan de ver cómo se meten, cómo mantienen espacios de poder, pero en una situación donde el conjunto del peronismo, que digamos mayoritariamente le había dado el apoyo a Macri, ¿no? Le había votado todas las leyes de Macri, digo, en cuanto a los gobernadores, ¿no? La gran mayoría apoyó, tenían bloque aparte, bueno, si lo sumás al Frente Renovador de Massa, son los que le habían dado gobernabilidad a Macri, pero el proyecto de Macri no fue incluirlos, ¿no? Ya es un poco común citar la entrevista de Emilio Monzó, donde dice teníamos a los gobernadores pintados de amarillo y no los incorporamos. Bueno, eso fue así. Ese mismo sector del peronismo es el que hoy viene diciendo no hay otra que adecuarse al pacto con el FMI, que firmar ahí, y van a eso. Y un sector tiene que ver que eso va a dejar un flanco izquierdo totalmente descubierto, y creo que el movimiento es para tratar de quedar ahí, de ver, bueno, si hay ajuste, bueno, nosotros no lo hicimos, no estuvimos de acuerdo, y ver después cómo se reubican frente al 2023, ¿no? Donde hoy por hoy lo más probable es que continúen las dos coaliciones actuales, pero en realidad esas dos coaliciones tienen un aspecto de anacrónico, porque hay mucha cercanía entre lo que sería el ala más moderada de Juntos por el Cambio y el ala, digamos, que hoy del gobierno, que hoy está impulsando el acuerdo con el FMI. Y bueno, ahí se verá cómo se realinean esas coaliciones, ¿no? Y qué pasa, porque falta un mundo, hay que pasar todo karma del 2022 bajo el Fondo Monetario. Eso no quiere decir, digo, que el gobierno pueda tener un alivio momentáneo si es que logra una mayoría más o menos importante, cosa que está todavía en discusión en el Congreso. Por eso digo, ahora hay una coyuntura que es más o menos crítica, porque según cómo se vaya realineando esto, van a tener un pequeño respiro o no, pero con condiciones estructurales de crisis que de ninguna manera se revierten y que hacen un panorama de una fragilidad de la economía, y ni que hablar de la cuestión social, ¿no? Donde permanentemente se está al borde de un salto en las protestas, las movilizaciones, y donde esta división o esta crisis en el frente de todo tiene la importancia de que hasta ahora el bloque que el gobierno mantenía de control de la mayoría de los sindicatos y de una parte de los movimientos sociales, bueno, eso se empieza a dar, es decir, va a haber más descontento, la situación es más crítica, digo, en el gobierno, no hay unanimidad y estado de deliberación, de discusión, de realineamiento, bueno, y eso probablemente abre más brechas para que se pueda colar niveles de lucha de clases superiores, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y que tampoco el panorama es totalmente idílico en la coalición opositora, sino todo lo contrario. También ahí hay una disputa importante de proyectos. Yo creo que también atravesados por el 2023, por las peleas hacia el 2023. Obvio, hay que ver si votan unificados o también se dividen en el Parlamento frente a la votación del acuerdo con el FMI. Hay proyectos diferenciados de qué hay que hacer. Yo creo que el núcleo de la clase dominante juega más bien con el proyecto de Larreta, pero el otro es un sector vociferante y que permanentemente pega y tiene espacio mediático. Entonces, bueno, ese realineamiento. Ahora, en ese marco, también la izquierda somos un actor de esta realidad nacional. Ni bien terminaron las elecciones y logramos un respaldo importante, siendo tercera fuerza nacional, pusimos los votos logrados y la representación de diputadas y diputados al servicio de organizar la movilización. Por eso convocamos al espacio de más de 100 organizaciones que realizó la gran movilización del 11 de diciembre, donde colmamos la Plaza de Mayo y en distintas localidades del país, y ese mismo espacio volvió a movilizarse el 8 de febrero, nuevamente en grandes movilizaciones. La Plaza de Mayo volvió a desbordarse, la de Córdoba fue muy relevante y que fue atacada por grupos de no sabemos quiénes, ¿no? Los compañeros dicen que fueron encapuchados, algunos con palos, otros que incluso mostraban revólveres a los manifestantes, un hecho de mucha gravedad. En una marcha que la policía había liberado, ¿no? La zona en ese momento. Hubo una curiosa ausencia total de policías que en Córdoba en general saturan, y en el marco de una movilización multitudinaria en el caso cordobés, ¿no? Entonces,
digo, la izquierda es un actor que muestra una posibilidad de potencialidad de movilización, de intervención, y creo que ese es un elemento también importante y una coherencia entre lo que dijimos y lo que estamos llevando adelante. Es decir, somos la única fuerza que dijo respecto al FMI lo que iba a hacer en la campaña. Incluso ahora los libertarios que dicen que van a votar en contra, en la campaña habían dicho que sí o sí había que firmar un acuerdo con el FMI, ahora por una cuestión simplemente de oportunidad u oportunismo político, de que en su base quieren decir que ellos están en contra de cualquier cosa que haga el gobierno, se van a votar en contra, pero digo con un fundamento de que quieren más ajuste, de que acusan que no están justamente reforma laboral, reforma tributaria y reforma jubilatoria incluidos en el paquete que pide el fondo o incluidos en la letra del acuerdo que se firma, ¿no? Sí, achicar mucho más el costo del Estado, digamos, esa idea. Bueno, es esa discusión y la negativa a cualquier impuesto a los ricos. No es necesariamente lo que el gobierno va a hacer, ¿no? O sea, digo, pero es el discurso que tiene. Entonces, en eso nosotros hemos mostrado una coherencia enorme y, digo, siendo que al estar todo el establishment político, o los núcleos centrales del establishment político a favor del acuerdo con el fondo, hay una idea de crear que, bueno, que esto era lo único que se puede hacer, que lo otro es peor, y eso entra en una parte, obviamente, de la población, ¿no? Aunque una parte importante desconfía y sabe dónde nos llevan los acuerdos con el FMI, en otro sector importante, hoy por hoy diría mayoritario, es la idea de que, bueno, sin esto lo otro sería peor, ¿no? Y es evidente, porque si vos no es que tenés del otro lado alguien que te dice, che, vamos a tomar todas estas medidas para enfrentar al fondo y entonces hacerlo coherentemente. Entonces, lógico, esa desconfianza y que diga, es todo malo, ¿no? En manos de un gobierno como este que de ninguna manera va a afectar los intereses de los que más tienen, digamos que ni siquiera pudo avanzar en Vicentini, volvió para atrás ni bien le hicieron bu. Es evidente que no se va a enfrentar con los poderes dominantes, sino que viene a expresarlos, a tratar de darle gobernabilidad a los negocios de la clase dominante, pero lo hace en un marco de una gran crisis de autoridad, lo cual le da opción también a la oposición, que ya le ganó la elección de medio término para presentarse, pero, insisto, en el medio de una gran crisis social y de que ninguna de las dos coaliciones propone revertir la decadencia nacional. Es decir, son los planes que tienen, son planes para que se sigan llenando los bolsillos los mismos de siempre y que este mecanismo de fuga y saqueo continúe, la clase trabajadora precarizada se precarice aún más, los salarios tengan este tope que tienen ahora, que es irrisorio, la dualización de la clase trabajadora, y donde el único programa que se plantea esa perspectiva es el que levantamos de nuestro partido, el PTS y del Frente de Izquierda, que apunta en última a una salida radical, como es un gobierno de la clase trabajadora, que solo puede conseguirse, obviamente, con una gran movilización de las y los trabajadores y todos los sectores populares que quiebren la voluntad de la clase dominante. Vos planteabas como ejemplos, ¿no?, de lo que se está contraponiendo a este acuerdo, a esta discusión, las dos movilizaciones, la del 11 de diciembre pasada, la del 8 de febrero, y aparece ahí también la duda, al menos, de si con este tipo de expresiones, callejeras, movilizaciones y todo, se puede enfrentar el acuerdo, si no hay que tener también fuerza parlamentaria, o sea, si la discusión no está muy entre los que van a definir y decidir sobre el acuerdo en el Congreso, y si la movilización como forma de enfrentarlo alcanza. ¿Cómo ves esa duda que surge? Sin la movilización es evidente que no se puede enfrentar. Ahora también necesitamos una respuesta de mayor escala en las calles y que no tiene que ver solo con la firma del acuerdo, sino con todas las consecuencias que se van a ir viendo en todo el próximo periodo. Entonces esto te va a llevar a múltiples enfrentamientos alrededor de las políticas económicas regresivas que implica el pacto con el fondo, ¿no? No es un acto. Ahora, es muy significativo que hayamos podido lograr un volumen de movilización importante para ir en contra del Fondo Monetario, para denunciarlo y para que mostremos una alternativa frente a lo que está. Cuando se empiece a ver, porque también pacto con el fondo para mucha gente es abstracto, dice, bueno, pero yo voy todos los días al supermercado, al almacén, bueno, cuando empiecen a entender que la suba de precios ahí y después le peguen el tarifazo y después le digan, che, no, tu aumento va a ser más bajo que la inflación, no te doy esto, bueno, ahí se va a empezar a ver que todo esto que estamos denunciando es la concreción, ¿no? Y probablemente la movilización tenga un grado superior. En los sindicatos también se empieza a cuestionar el papel de las direcciones que se subordinan al gobierno. Hoy, fíjate, la CGT es un adalid del acuerdo con el fondo. Total.
bueno, hay que ver qué va a votar la CTA de Yasky, pero probablemente las primeras declaraciones eran que no quedaba otra que hacerlo. Entonces, digo, hay una situación complicada para las y los trabajadores. Nuestros reclamos es que los sindicatos rompan la subordinación del gobierno y pasen a enfrentar en las calles el pacto con el FMI. Pero no es lo que están haciendo ahora, ¿no? Hoy siguen subordinados al gobierno, incluso los sectores ligados al kirchnerismo que bueno, renuncia a Máximo, pero no han movilizado ni luchado contra el pacto, porque en realidad él lo dice en su carta. Esto es para no obstruir, más allá de que busque preservarse y contener por izquierda, ¿no? Ese es el movimiento que está realizando ahora. Y se ve, sus seguidores no es que han salido a la calle a decir hay que movilizar contra el Fondo Monetario, ni mucho menos. Entonces, yo creo que estas movilizaciones tienen el gran mérito de empezar siendo masivas y marcando una situación de hacia dónde se va, de lo que hay que enfrentar, pero obvio, son el principio de un proceso que se irá incrementando en función de las medidas que se vayan tomando, ¿no? Del ajuste. Y digo, ya que la bancada de diputadas y diputados del Frente de Izquierda, con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca del PTS y Romina del PLA del PO, se van a oponer, obviamente, como hemos venido señalando en el Parlamento, ¿no? Y van a denunciar el acuerdo. Ahora, lo central pasa por la movilización y ganar las calles. Esto sabemos que se derrota solo con la movilización y la lucha de la clase trabajadora y los sectores populares. Y por eso, como había señalado, desde que terminaron las elecciones estuvimos al servicio de organizar y convocar la unidad de acción para enfrentar este pacto con el FMI, y señalando también la importancia de cada una de las luchas en particular que se den, ¿no? Esto es muy importante, porque cada pelea hay que tomarla con todo, porque es un eslabón en la pelea para derrotar el ajuste del Fondo Monetario, en perspectiva con un plan de lucha, con paros generales y una huelga general que pueda derrotarlo, ¿no? Esa como perspectiva más general, pero que eso se construye participando en cada una de las peleas que hoy tenemos por delante. Con 40% de niveles de pobreza y lo que se viene es ajuste, ¿qué se puede esperar? Que haya más bronca, más rabia, que más gente esté en la calle. Y además, pues ellos no tienen una salida. En la campaña electoral nosotros agitamos una demanda que va a ser crucial en todo el periodo histórico que se abre, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Y a la vez llevar el mínimo para cubrir la canasta familiar. Bueno, esto es una demanda de lucha de la clase obrera para hacer frente a la situación de desocupación que hay, y precarización, ¿no? Y a la vez sobre jornadas de trabajo en el sector que por ahí está un poco más estable, que es clave para el próximo periodo. Porque ten en cuenta que la recomposición económica de este año, del año pasado, del 2021, de un 10%, sin embargo, no trajo aparejado una mejora en las condiciones de empleo, sino por el contrario, se agravaron respecto de las que había en el 2019. Hoy el empleo es más precario, hay menos empleo formal, la clase trabajadora es de conjunto más pobre, y bueno, esa es la función. Tu pregunta del inicio, el crecimiento. Bueno, el crecimiento económico no significa que la gente viva mejor, es dónde van los frutos de ese crecimiento económico, y ya se ha visto. Los salarios tuvieron una caída muy importante en la participación en el Producto Nacional en 2021, de 10 puntos, una caída, y a la vez subió la porción de la torta que se llevan los empresarios. Entonces eso ya ha sido un resultado de este año. Entonces esto es muy importante, porque si no hay un programa para enfrentar las consecuencias de los niveles de pobreza, la precarización y el desempleo que sufre gran parte de la clase trabajadora, bueno, es un problema. Entonces esa idea es un punto central para revertir las condiciones de precarización y empobrecimiento que ha sufrido la clase trabajadora en estos últimos 40 años. Cristian, queda bastante por delante, ¿no? Con lo que se viene con este acuerdo. Antes de despedirnos, te queríamos preguntar si tuvieras que hacer un tuit 280 caracteres de qué implica el acuerdo con el Fondo Monetario para Argentina y para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Tarifazo, más precarización laboral, ajuste a los salarios y las jubilaciones del sector público, es decir, empobrecimiento de la población, continuidad del escenario de saqueo y fuga que hemos tenido en los últimos 40 años, de endeudamiento, saqueo y fuga de los últimos 40 años. Ahí está, el tuit de Cristian Castillo sobre lo que implica el acuerdo con el fondo. Te agradecemos mucho, Chipi, por la entrevista, por el tiempo. Y bueno, nos vemos la próxima acá en el estudio de La Izquierda Diario. Un abrazo.